Bueno, estamos analizando los primeros contactos de los gobiernos de Estados Unidos y México y estábamos en el tema de si tiene Estados Unidos derecho a expulsar, a deportar a gente que ha entrado de manera ilegal a su país. Me parece una buena discusión. Ustedes han tocado el tema, desde luego, de los derechos humanos. Yo, que soy un marxista en lo profundo, es decir, creo que la economía es lo que debe... Condiciona lo que explica, todo. exacto, condiciona todo. Creo que hay una gran hipocresía en esto. En Estados Unidos hay una gran demanda por trabajadores que han sido los mexicanos los que han cubierto esa demanda con esa oferta, ¿no? Y aquí se atraviesa el tema de la ley, el tema de la política, etcétera. Mira. Pero, oigan, que no me vengan con los gringos con la hipocresía de decir que los mexicanos son unos criminales, que los mexicanos no merecen estar ahí. Algunos sí, ¿eh? Algunos sí, pero perdón, si hay alguien que ha contribuido al crecimiento de la economía de Estados Unidos, ha sido esos mexicanos que trabajan, me cae, porque tú y yo los hemos visto ahí en Nueva York, con al lomo partido, ¿no? Y que se merecen estar ahí, Leo, ¿no? Porque están buscando una mejor oportunidad. Pero en fin. en abono de tu marxista, Sí. el gran profeta realmente de la defensa de los indocumentados de México, que es Jorge Bustamante, Sí. empezó Sí, el gran Jorge. hace décadas. Sí, en el Colegio de México. Deberíamos de mencionarlo mucho Sí, más sí. cada vez que hablamos de este asunto. Él, en su obsesión estudiosa por el tema, llegó a documentar el tema, las curvas de la oferta y la demanda, cuando era sobre todo una migración laboral a las labores agrícolas. Sí. Llegó a documentar con qué puntualidad coincidían las curvas de ciclo agrícola, Claro. pleno empleo, cero deportaciones. Fin del ciclo agrícola, deportaciones Claro. a mansalva. Bueno, hay obviamente una correspondencia entre ambas cosas, pero al mismo tiempo yo creo que en este momento que la economía estadounidense está como bien, ¿Está en pleno empleo? está como en pleno empleo, Sí. la verdad, yo creo que muy pronto, si realmente empiezan van a a dar hacer estas cuenta, claro. deportaciones masivas, se van a dar cuenta y les va a empezar a hacer falta. El problema de eso es que va a tardar. Y el tiempo que va a tardar, esos meses, son de un sufrimiento y de una dificultad para gente que de una o de otra manera tenía resuelta su vida colaborando bien a la economía estadounidense y viviendo bien, armónicamente en esa sociedad, Claro. que realmente... Y por eso a mí me gusta es muy difícil de compensar eso. No, la opción que hacen los canadienses. Los canadienses sí permiten entrar ¿cuántos trabajadores mexicanos? sería- 30,000 ya ahorita. Bueno, oye, pero entran con visa, trabajan Ese sería un gran mecanismo. y regresan. Eso. O los braceros eran Bueno, eso. pero ¿no? ahorita los H2A y H2B en Estados Unidos Sí. son, ya el año pasado fueron como 150,000, ¿eh? Ha aumentado enormemente. Hay una falacia en este cuento del balance cero, Sí. que es, por un lado, dicen que están regresando más mexicanos que antes y que se están yendo menos. Lo del Pew Center, ¿no? Sí, lo cual debiera repercutir en dos datos que son derivados de eso. Uno, el dato de remesas. Quizás no de manera mecánica o automática, pero en fin. Deberían si hay descender, menos, sí. Deberían descender. Bueno, llegó en el 2016 al nivel más alto de la historia. A menos que estén 27. ganando más. Pues tampoco han subido mucho sí. los sueldos No, todavía pero- en Estados Unidos. sí. En fin, el hecho es que llegó al nivel Sí, sí, histórico mayor. Sí. Segundo, la población mexicana, de nacionalidad mexicana en Estados Unidos, sigue creciendo. Lo que pasa es que la parte sin papeles ha disminuido un poco y la parte con papeles ha aumentado. El año pasado, el 16 llegaron a 12.7 millones de ciudadanos mexicanos, no de origen mexicano, sino nacionales mexicanos en Estados Unidos, casi 13 millones. Con papeles. No, con y sin papeles. Ah, ok. Todo junto. Todo junto. Lo cual significa, si están regresando algunos, entonces se están legalizando más. Y eso es lo que ha sucedido. Las H2A y H2B. Bueno, por eso, han pero a ver, aumentado pero la enormemente. lógica económica, a mí lo que me choca de todos estos discursos es la hipocresía de muchos de estos blancos que, por cierto, votaron por Trump, pero que tienen a trabajadores mexicanos
indocumentados, Unos incluyendo, trabajando en sus documentados. Empezando por Trump. Claro. Ahora, el otro tema de por qué de las deportaciones, para tu pregunta que creo que es muy válida. ¿Qué es lo que finalmente contestó Obama, habiéndose tardado demasiado, en mi opinión, en muchos sentidos? ¿Pero qué contestó? A ver, no tenemos ni nosotros, norteamericanos, recursos infinitos para aplicar la ley migratoria de Estados Unidos. Por tanto, tenemos que priorizar o jerarquizar. Entonces, no vamos a agarrar parejo, vamos a concentrar los recursos financieros, fiscales y humanos que tenemos en algunos y en otros no. Sí. ¿Qué significa eso en los hechos? Pues significa dejar pasar a los que trabajan, a los que pagan impuestos, a los que no cometen delitos y, en efecto, en su caso, deportar, como lo hicieron los últimos 2 años, principalmente a gente que haya cometido algún tipo de delito que no sea el mero hecho de estar en Estados Unidos sin papeles. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba de que Estados Unidos relativiza su derecho a deportar? Pues que el gobierno de Estados Unidos, que presidía el presidente Obama hasta hace 2 meses, así lo hacía. No, pero me refiero, para los que dicen Estados Unidos tiene el derecho de deportar, bla, 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 bla. Pues digo, ellos mismos lo relativizan, lo matizan. Es la mejor prueba de que no es un principio absoluto. Y eso nos lleva, sin duda, a esto que decía el Economist, ¿no? De la nueva división que se está dando en el mundo entre la visión nacionalista y la visión cosmopolita. Yo también, cuando me hacen esa pregunta, pues yo contesto, oiga, pues yo cada vez creo menos en las fronteras, perdónenme, ¿no? O sea, yo sí cada vez creo en un mundo más globalizado, donde haya libre flujo de mercancías y de gente, hombre, por favor. Un poco la tragedia de este asunto es que, digamos, la lógica demográfica, económica, cultural incluso, de Norteamérica es de convergencia y digamos, la presencia mexicana en Estados Unidos es ya tan parte de esa sociedad, por cierto, como la presencia estadounidense. ¡Claro! Eso no lo puedes echar atrás, lo puedes entorpecer, puedes hacer que el proceso sea mucho más difícil, mucho más doloroso, pero eso va a terminar en una gigantesca unión norteamericana de todo, en un mercado común, en una asociación que de alguna manera está muy adelantada ya. Lo que está queriendo hacer Trump es erradicar 11 millones de personas que ya son parte de la vida cotidiana, estructural de Estados Unidos, de su suelo. No, pues es una barbaridad. ¿Sí? Es la barbaridad a lo que suena. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánta violencia institucional y de la otra va a necesitar para lograr esa erradicación? Sí. Pues es un proyecto como de una violencia, de una irracionalidad en la que yo sí creo que la historia lo va a derrotar por completo. Pero mientras lo derrota, ese es el sufrimiento real y la dificultad es enorme. Y eso me lleva al tema de nosotros, y nosotros en qué lado nos queremos poner de esta historia, en el lado nacionalista o en el lado cosmopolita. Y lo digo porque también me dicen muchos, y con toda la razón, de que nosotros también somos unos hipócritas enormes. El trato que le damos a los centroamericanos, la idea que va surgiendo ahí de que no, nosotros negociamos con Estados Unidos, si se quieren les hacemos el trabajo sucio con los centroamericanos, en fin. ¿En qué lado nos queremos poner? El viernes fui a Pachuca a una plática ahí con jubilados y pensionados y una persona que trabaja en el registro civil me contaba que acababa de tener una ceremonia de entrega de actas de nacimiento mexicanas a niños que llegaron con sus papás deportados o retornados, y como ya se están abriendo la inscripción de las escuelas para el año escolar que empieza en agosto, ya necesitan el acta. Y le pregunta, ¿y por qué necesitan el acta? Porque si no tienes tu acta de nacimiento mexicano no te pueden inscribir. Digo, ¿y qué tal si se trata de un hondureño que pues es documentado porque sus papás también lo son? Pues no puede ir a la escuela. En Estados Unidos la Suprema Corte falló hace como 40 años. Que no se les necesita. Que no necesitas ningún papel salvo de domicilio, es decir, que te toca esta escuela porque tu distrito. Aquí, tu distrito, nada más.
No se necesita ningún, puede ser indocumentado, puede ser lo que tú quieras, tienes derecho a la educación, la famosa educación gratuita, laica, etcétera. Ajá, pero no para los que no son de aquí, para esos güeyes no. Mira, es una barbaridad, yo no sabía eso, No, bueno. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Sí. Pero la crisis del gobierno de Trump con México está llegando a tal punto que México necesita, para tener una autodefensa efectiva, aunque sea desde el punto de vista legal y político frente a esta ofensiva, necesita ser impecable en las materias que exige de Estados Unidos. Si exige X trato, el trato que tú quieras definir para los migrantes ilegales y mexicanos, ese es el que tiene que dar a los migrantes ilegales que son de otro país y que están en México. Y ahí yo creo que estaría como el principio de una redefinición de la política exterior de México. Totalmente. Y del sentido del interés nacional, que tendría que ir necesariamente por el lado cosmopolita y que tendría que empezar, en este caso particular de los migrantes, por abrazar sin reticencias el tema del compromiso con los derechos humanos como parte de tu operación cotidiana dentro de tus fronteras y hacia afuera de tus fronteras. Me parece que sería un Pero primer... fíjate lo que estás pidiendo, porque no, sabemos de la... Ya está la Constitución. Sabemos que la violencia está ahí presente mucho más que en México, en Centroamérica, y que muchos huyen de esa violencia hacia Estados Unidos. Si Estados Unidos se va a cerrar, es probable que los centroamericanos, y ya lo estamos viendo en la frontera en algún sentido, se queden a trabajar en México. Bueno. Y van a surgir las voces nacionalistas sin duda. nos están robando los trabajos Sin los duda. centroamericanos. Bueno, ya está. Hombre, tiene que eso ya está. adelantar el gobierno. A ver, este es un tema que en México conocemos bien porque lo vivimos en los años 80 con los refugiados. Con las guerras centroamericanas, claro. Pues ahora están huyendo de otro tipo de guerra, pero los mismos países, casi el mismo nivel. Pero los de dejaron violencia. en Chiapas, ¿no? La vez Primero pasada. empezaron en Chiapas, luego los pasaron a Campeche, a unos, a los guatemaltecos, para los salvadoreños y hondureños, sobre todo salvadoreños, no hubo campamentos de ACNUR, pero hoy podría México perfectamente empezar a establecer el principio de campamentos bajo supervisión de ACNUR, de la ONU, pues, para refugiados centroamericanos que huyen de la violencia mientras se procesa su solicitud de asilo en México, no en Estados Unidos, en México, los que la soliciten. ¿Y tú crees que eso volaría en la opinión pública mexicana? Ese es mi punto. Yo digo, acá los tres estamos de acuerdo, pero a ver, el riesgo, hay otro riesgo, que nos salga un trompito mexicano que se envuelva en la bandera y que sea la reacción nacionalista al nacionalismo de Estados Unidos. Bueno, pero estamos respondiendo a la pregunta que tú haces de dónde hay que ponerse. Si en el lado cosmopolita o en el lado aquí nacionalista estamos de estrecho. acuerdo, pues sí. Yo creo que la mejor defensa de los millones de mexicanos que están en Estados Unidos totalmente. es abrazar el polo cosmopolita. Pero además, Leo, y en particular de derechos humanos. Pero ¿estás de acuerdo que surge ahí el riesgo de una reacción nacionalista? Sin duda, sin duda. Cuando Obama le pide al presidente Peña Nieto en julio del 14 que México selle la frontera sur en el istmo de Tehuantepec, que es mucho más fácil hacerlo ahí, Peña acepta hacerlo y Obama se lo pide casi explícitamente, pero en todo caso tácitamente, con el argumento siguiente. Mira, si entra un pinche niño a Estados Unidos, estamos obligados a darle audiencia y a detenerlo en un centro y luego a soltarlo con sus tíos. En cambio, ustedes en México, no sean payasos. Lo arreglan fácil. No mamen, ustedes saben cómo arreglar estas cosas, hombre. Entonces, los deportan ustedes, ahí no tienen derecho ni a audiencia ni nada. Y Peña dijo que sí. Bueno, y es lo que estamos haciendo. A ver, y sabemos que hay agentes de ICE en la frontera, en Tapachula. Exactamente, y eso los manejan ellos. Por cierto, ¿no? ahí hay un punto interesante de esta visita. Yo leí, nada más lo he leído en una parte, que de las conversaciones que tuvieron los secretarios que nos visitaron con sus contrapartes, llegaron al concepto de responsabilidad compartida en la frontera sur de México. Estoy preguntando, no tengo una opinión de eso, porque primero quiero saber si es cierto que tal concepto existe
y sobre todo si tiene contenido en el sentido de que Estados Unidos y México están de la mano vigilando la frontera sur. Pues es que sí, creo que sí. Desde julio no lo del sé. 14. Creo que hay drones, creo que hay agentes inteligencia, hay agentes de ICE, exactamente, ¿no? ¿No? Ahora, es impresentable. Si es impresentable, si son impresentables los campamentos de ACNUR en el sureste de México, que ya los tuvimos, en fin, Sí. es mucho más impresentable la idea de la responsabilidad compartida por la frontera sur. Es una barbaridad en todos los sentidos, porque en efecto, terminas tú haciéndole el trabajo sucio. Deja tú el tema de ¿Pero a cambio de qué? A cambio de nada. ¿A cambio de qué? De nada, de nada, de nada. Bueno, muchos dicen, hasta ahora, por lo menos. pues negociemos con ellos a cambio de que no le toquen el Tratado de Libre Comercio. He escuchado esas voces, ustedes también, seguramente, ¿no? Te la puedo comprar, Sí. pero no parece ser el caso, porque esto empezó en julio del 14, Sí. con Obama, cuando no teníamos ningún problema. Bueno, pero ahorita Trump... Bueno, al revés, ahorita, ¿para qué seguir haciendo el trabajo sucio a un gobierno, no lo quiero llamar enemigo, pero en todo caso, no amigo de México? Claro. O sea, lo haces Obama, pero amigo de Sí. México. Ok, a Bush o a Clinton, o al que tú quieras. Pero entonces no amigos, hay intereses comunes. Hay gobiernos más amistosos, menos Sí. amistosos. Digo, las relaciones internacionales son así. Ahora nos tocó uno que no es amistoso. Bueno, ¿y por qué te quieres seguir portando tú como amigo? Ahora, Kelly entiende bien esto, ¿eh? Kelly sabe de esto porque sabe. fue general ahí del comando. Southcom, ¿no? sí. Así es, entonces sabe de lo que se está hablando. Sí. Lo cual no quiere decir que se vaya a portar No. muy amistoso, ¿no? No, Para nada. yo Las nunca- instrucciones que tiene Sí. para volver a los hechos Sí. son draconianas. o sea, Draconianas. sí, y las facultades que les va a otorgar a los policías que operan en la calle son enormes. Es Enormes. imposible que de eso no derive una secuela de abusos. Es imposible. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a terminar con este debate acerca de los primeros encuentros, las primeras reuniones del gobierno, de los gobiernos de Estados Unidos y México en un momento más.